Bien, recordemos un poco que estuvimos nosotros analizando lo que se refiere propiamente a la investigación en los ámbitos de qué es la investigación, de qué trata esta investigación, de estos elementos, de estas consideraciones, de estas ideas dentro de lo que vimos que es, las características, las formas, los tipos. Estuvimos un poco abordando lo que sería propiamente, teóricamente, mejor dicho, el ámbito de la investigación. Para esta parte vamos a abordar ya propiamente la investigación tratando de hacer un análisis investigativo, es decir, alcanzar la investigación como tal, llegar a la investigación como tal. Estos son nuestros temas, esto es lo que vamos a trabajar. El tema en general sigue siendo la investigación. ¿Cómo puede una, digámoslo así, dentro de las perspectivas científicas, guiarnos la investigación como tal? Pero el tema, el conocimiento en general sigue siendo esta perspectiva de la investigación. Los subtemas que vamos a ir desarrollando son los que se encuentran a nuestra derecha. Vamos anotando entonces estos temas. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, no se olvide. Su carátula, que ya debió haber hecho, si no, hágala, déjele para que pueda realizarla. Y este que es nuestro organizador. El tema sigue siendo la investigación. Estamos dentro de la perspectiva de el ámbito ya propiamente investigativo. Vamos a ir entonces, por ejemplo, delimitando, generando una delimitación de la investigación que vamos a ver el día de hoy, que está muy ligado a encontrar el tema. ¿Cuál es uno de los problemas principales cuando realizamos investigación? Que no planteemos correctamente el tema. Y esto en general para todos los procesos investigativos. Les dirán ustedes, profe, pero yo no voy a hacer investigación, no me voy a dedicar a eso. Cuando ustedes vayan a la universidad, cualquier carrera que sigan, obviando las evaluaciones que pueden haber o no, en general siempre se hace un proyecto investigativo. Y el proyecto investigativo de cualquier índole que sea, siguen los pasos muy parecidos a los que nosotros estamos tomando en consideración aquí. Delimitar la investigación y seleccionar un tema, aun cuando nos parezca obvio, no es tan sencillo como parece y puede causarnos muchos más problemas el no delimitar correctamente el tema hacia los pasos posteriores. Usted toma un tema, después de que ya está acabando de realizar el trabajo, se da cuenta que no había cómo hacer ese tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho ojo en cuanto a estas perspectivas. Vamos a ir trabajando estos elementos en base principalmente a autores que trabajan sobre la investigación. Es decir, autores que han trabajado y han hecho su análisis sobre el cómo investigar, que un poco hemos estado nosotros trabajando, pero que lo hemos enfatizado en cuestiones netamente teóricas. Vamos entonces a comenzar con este punto. Delimitación de la investigación. Nos estamos basando principalmente en un texto sobre la metodología de la investigación, que se llama metodología de la investigación holística, que es una forma mucho más amplia de entender la investigación. Hemos visto, y aquí las propuestas, por ejemplo, de las características de la investigación que vimos, deben plasmarse dentro de nuestro propio análisis investigativo. Dentro de esta consideración, entonces vamos a comenzar. ¿Alguien tiene alguna duda, tal vez, alguna inquietud? No se olviden que estos elementos van ustedes a irlos plasmando seguramente en segundo y tercero de bachillerato, ya con un proyecto mucho más eficiente. Pero si ustedes no aprenden correctamente estos elementos, posteriormente será mucho más complicado desglosar lo que estamos viendo. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, no se olvide ir cuestionando. Sabemos que la investigación no es solo la recopilación de datos.
Y sabemos que esa recopilación de datos, de todos modos, tiene que tener un objetivo, no es solo bibliográfica, pero necesita tener un objetivo. Por lo tanto, vamos con la delimitación, el proceso de delimitación. ¿Y qué vamos a delimitar principalmente es el tema? Durante la fase exploratoria, donde se va directamente buscando la temática, el investigador determina el tema a investigar. Entonces, podemos decir que aquí hay una fase exploratoria, que sería propiamente la fase en la cual se va identificando el tema a investigar. Aquí se identifica el tema. Eso es propiamente la parte de la delimitación y sus contenidos específicos. Bien. El acerca de qué voy a trabajar, qué voy a hacer del proceso investigativo es la realidad en sí misma. La investigación indaga sobre todo aquello que existió, existe, pudo ser, fue como se dio, como no se dio, como debió darse. Es decir, que la investigación, el tema, es principalmente sobre, o debe ser sobre, la realidad. Y aquí viene la pregunta prácticamente de acerca de qué voy a hablar, es directamente acerca de esta realidad. Acerca de la realidad en la cual yo vivo, en la que se dio, la que no se dio. ¿Por qué es importante puntualizar esto? Porque a veces nosotros queremos hablar de temas en los cuales o no nos compete o no nos llega de una forma tan directa como lo hacen otros temas. Es importante al delimitar el tema. Delimitar significa que vamos a tomar un tema, pero vamos a ver lo más específico posible de ese tema. Que no sea tan amplio, que no sea tan extenso, que pueda darse, que sea coherente. Dentro de esa perspectiva, entonces, en esta fase exploratoria, se identifica el tema y su contenido y debe ser realmente sobre la realidad. ¿El acerca de qué? El tema sobre la realidad. Fase exploratoria, identifica el tema y su contenido. Este tema, pues, hace la pregunta acerca de qué, vamos a plantearnos, acerca o sobre la realidad. Al final de la fase exploratoria, el tema debe quedar delimitado, de tal manera que la tarea del investigador pueda ser abarcada por un solo estudio. Entonces, al final de esta fase exploratoria, debe estar claramente delimitado el tema. Y a eso es lo que nosotros llamamos delimitación, a todo este conjunto. De primero, saber qué es lo que nos interesa investigar, qué es lo que nos interesa revisar. Dentro de esa revisión, ir acercándolo lo más posible a la realidad, irlo planteando dentro de las perspectivas de lo que es necesario y lo que no, eso es delimitar, para que pueda en lo posible ser abarcado por un solo estudio o por un conjunto de estudios, pero que no sean tan extensos. Los problemas principales que nos lleva en todo proceso educativo y sobre todo en todo proceso investigativo es que tomamos un tema y ese tema no lo analizamos, no lo profundizamos, sino simplemente del tema vamos al internet, sacamos información y a veces copiamos esa información, la pegamos y presentamos como trabajo. Y a veces en el mejor de los casos leemos una partecita, parafraseamos y presentamos eso. Ya sabemos, ese no es un trabajo investigativo, eso es una recopilación de elementos que pueden servir para una investigación, pero no es una investigación. Así que mucho ojo con eso. Delimitar el tema será el punto más importante. Pongo un ejemplo aquí.
Digamos que vamos a trabajar sobre la filosofía en el Ecuador, o pongámoslo así, la filosofía en América Latina. ¿Ya? Para determinar la filosofía en América Latina es un tema extenso que tiene varios pensadores como países. Entonces, no puedo centrarme en un tema tan extenso. Tengo que delimitarlo. Entonces, me voy a la realidad. ¿Por qué quiero estudiar este tema de la filosofía en América Latina? Porque tal vez no sé si realmente hay filosofía en el Ecuador. Entonces, vamos más abajo. La filosofía en el Ecuador, en el contexto ecuatoriano. De ahí vamos delimitando el tema que se acerque más a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Todos los temas investigativos deben responder a una necesidad particular y mientras más concreto posible es mejor en la investigación. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna inquietud? ¿Está un poco claro? Vamos a través del ejemplo. Yo les voy a plantear unas matrices que me permitieron, de cierta forma, ir complementando esta perspectiva de la delimitación para tener un tema de investigación. Bien, vamos a complementar esta perspectiva entonces. Podemos sintetizar puntualizando que la delimitación se lleva a cabo con respecto a la temática, al nivel de los objetivos, al contexto, a los estudios, al tiempo de investigación. Es decir, son algunos elementos que se van interrelacionando. Como les decía, el paso de la delimitación es fundamental, pues cuando el tema de investigación no es adecuado, delimitado, cuando no está realmente no se sujeta a los elementos que queremos investigar, surgen dificultades en fases posteriores del trabajo. La fase exploratoria de la delimitación es muy importante. De aquí, dentro de esta perspectiva, sin delimitación no existen criterios precisos que guíen la revisión documental. Entonces, si yo no sé realmente, y por ejemplo, puede existir problemas. Por ejemplo, yo quería hacer un trabajo sobre la estética, es decir, el estudio del arte postmoderno en el Ecuador. Cuando tenía el tema y delimité prácticamente en el sector, veo que la información no existe sobre el tema. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tema se cae, porque no hay escritos en el Ecuador sobre ese tema. ¿Por qué razón? Porque la delimitación del tema también es la indagación sobre elementos. No es leerme todo el libro para llegar al final del libro y darme cuenta que mi trabajo no sirvió, sino es simplemente saber, indagar, delimitar qué es factible, qué no. Bien, cuando el tema no está bien delimitado, es más difícil estructurar un ámbito de conocimiento con base en un esquema lógico y coherente. Configurar una conceptualización precisa de los elementos de estudiar es fundamental. Vamos a ver algunos elementos. Cuando la investigación, y aquí este es uno de los problemas que pueden darse al no delimitar correctamente. Uno de los problemas principales y fundamentales es que algunas investigaciones suelen ser demasiado amplias, nada precisas, suelen ser demasiado extensas. Por ejemplo, la situación del coronavirus a nivel mundial. Es muy difícil que yo obtenga datos de todo lo que ha sucedido a nivel mundial. Puedo tener datos generales, pero para hacer una investigación correcta, tengo que tener la mayor cantidad de datos, lo que significaría recabar en todas las bases de datos, lo que me lleva demasiado tiempo. Debo comenzar por ámbitos más cortos, no tan amplios. También podemos nosotros puntualizar que los instrumentos tienen que ser y pueden ser menos válidos cuando son demasiado amplios. Ya vamos a ver posteriormente instrumentos como la entrevista, eso me refiero con un instrumento, o la encuesta. Hay diferentes instrumentos de investigación.
Intentan medir poco y determinan, y al final terminan midiendo nada en realidad. Por lo cual se hace más complicado el proceso de recolección y tabulación de los resultados. Entonces, eso es uno de los puntos que ustedes deben plantear, principalmente. Por ejemplo, para un proyecto de grado y los proyectos que se han venido realizando en el transcurso de la situación en la cual estamos conviviendo con los jóvenes de tercero de bachillerato sobre todo, tienen que hacer un proyecto. El proyecto tiene que ser un proyecto concreto. Es decir, que el primer paso es delimitar. Si usted no delimitó bien el problema, y en algunos casos sucedió, ya acababan de escribir, pero el tema no estaba bien delimitado. ¿Qué significa? Que toca centrar bien el tema y cambiar muchas de las partes internas, lo que le significa otro trabajo más. Y tener mucho cuidado con estas perspectivas, porque suele suceder. Al final se dan cuenta que, ay, no, no me ha gustado ese tema, no llegué a nada, me doy las vueltas en sí mismo, es porque el tema no está bien delimitado. Dentro de esta consideración y para concluir con estas afirmaciones de la investigación y en cuanto a la delimitación, podemos nosotros plantear de las que se desprenden de la investigación, podemos entender los siguientes procesos para delimitar. La delimitación del tema comprende varios procesos. Delimitación de un tema tiene algunos procesos. Vamos a ver esos procesos. El primer proceso es la selección o identificación del tema. No pueden hacer un tema que esté desligado de las necesidades suyas, como estudiantes o dentro de la comunidad en general. Yo quiero saber cómo funciona tal vez la teoría de la relatividad, entonces tengo que tener específicamente en qué ámbito voy a aplicar esa perspectiva, si es o no relevante para seleccionar el tema como tal. En una segunda instancia, y evidentemente algo que pasamos por alto, es el análisis del tema. ¿Es relevante el tema? ¿Es necesario hablar sobre este tema? ¿Qué aporta el tema? Acuérdense que una investigación no es solo recabar datos, sino es llevarla más allá. Tercer punto, determinación de la pregunta de investigación. Aquí vamos a plantear una pregunta de investigación. De investigación. Todo trabajo está guiado por una pregunta, algo que yo quiero contestar en la realidad, algo que me preocupa. Esa pregunta de investigación debe estar claramente identificada, porque de la pregunta de investigación nacen objetivos de investigación, los objetivos principales y los objetivos secundarios. Hay una matriz sencilla que ya les pasaré cuando estemos en las preguntas para obtener la pregunta, que tienen que tener un qué, un para qué y un cómo. Toda pregunta de investigación. Y a partir de esas preguntas se obtienen, como les digo, los objetivos. Finalmente, otro proceso es la comprensión y extensión del tema. Porque es uno de los ámbitos, no diría complejos, sino más problemático dentro de las perspectivas del estudio en general, la investigación, porque tiene bastantes pasos o en realidad los pasos son muy rigurosos. Por eso es que decíamos que una de las características de la investigación, de toda investigación, es que es sistemática. Tiene pasos, un orden claro y tiene que seguir el orden para obtener resultados deseados. Entonces, la comprensión y extensión del tema es importante. ¿A qué se refiere con extensión?
Principalmente el alcance, hasta dónde va a llegar el tema. A veces nosotros siempre pensamos las investigaciones en cuántas hojas el profe me mandó. Me mandó 3 hojas, me mandó 2 hojas, entonces ¿con qué le lleno para que alcance las 2 hojas? Y comienzo a poner una serie de cosas que no tienen nada que ver. Es muy importante que se sepa cuál es el objetivo, a dónde voy a llegar, qué quiero hacer con esta investigación. Además de que el profe me ponga buena nota. ¿Cuál es el objetivo? Toda investigación debe tener un objetivo, un alcance, hacia dónde va a llegar. Dentro de esta consideración, entonces, vamos a estar viendo y cerrando la selección o identificación del tema, que es la primera parte de la delimitación del tema, del primer proceso de delimitación. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? ¿Algo que no se comprenda? Entonces hay 4 procesos. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos y estaremos hablando sobre todo del problema de investigación, que está muy ligado a esta selección o identificación del tema, porque hay un problema que nosotros queremos ver. Entonces, si por ejemplo, por poner un ejemplo, hay un problema en una empresa y no sabemos cuál es realmente este inconveniente, solo estamos viendo que hay una baja producción de algún elemento. Entonces, la investigación nos va a permitir saber por qué razón se está dando este inconveniente de la baja producción. Ese es el tema que vamos a tomar. Entonces, estamos seleccionando el tema a través de preguntarnos cuál es el problema que hay para generar una investigación. Vamos con la selección e identificación y con eso cerramos para no cansarnos tanto. Solo vamos a ir planteando una perspectiva. Selección o identificación del tema. Vamos, selección del tema. El tema de investigación por lo general surge del contexto, y esto es muy importante. Del contexto. Es decir, de nuestra realidad que nos rodea, de lo que vivimos. La mayor cantidad de investigaciones importantes no son investigaciones sobre hechos que suceden en otro lugar, sino lo que nos atañe a nosotros, lo que nos importa, surge del contexto. El contexto que le afecta al investigador. Puede ser seleccionado a partir de observaciones o experiencias de la persona. Es decir, que esta selección del tema que surge del contexto se lo selecciona directamente, selecciona a partir de observaciones, puede ser por observaciones o pueden ser por experiencias. Puede ser también otro de los ámbitos importantes, consultas profesionales. ¿A qué me refiero con consultas profesionales? Ya les voy a especificar y finalmente puede ser a través de la revisión bibliográfica. Si yo, por ejemplo, quiero estudiar cómo funciona la gravedad, entonces recurriré al profesor de física que es el ámbito en el cual él trabaja y me pueda dar una guía. A veces nosotros directamente vamos a buscar en el internet un montón de libros que no sabemos si sirven o no para plantear el tema, cuando en realidad, por ejemplo, alguien que tiene experiencia sobre el tema nos puede guiar y de ese mismo guiar nos pueden salir las preguntas o el tema, mejor dicho, nos puede salir el propio tema. Si yo hablo con alguien que conoce sobre el tema que a mí me interesa, puede especificarme cada vez más qué tema puedo yo realmente obtener, cuál es fácil de guiar y de ir consolidando. Las experiencias y la observación son sencillas de comprender y aquí en la revisión
bibliográfica. Por ejemplo, yo tomo el tema de la gravedad y estoy buscando y veo sobre, qué sé yo, sobre Newton. Entonces, a partir de esa revisión bibliográfica, cambio la temática y comienza a generarse una delimitación mucho más profunda. Es importante tomar en cuenta estos elementos de selección del tema que surgen realmente del contexto, de lo que yo tengo a mano, de lo que yo puedo ir apropiándome para que mi investigación sea cada vez más delimitada, tenga una delimitación cada vez más concisa. Bien, jóvenes, si no tienen dudas, preguntas, inquietudes, con eso acabamos. No se olviden entonces de ir en cada uno de sus trabajos delimitando claramente cuál es el tema que vamos a trabajar. Bien, jóvenes, tomo lista y nos vamos.